Días, doctora Llenao, bienvenida nuevamente. Gracias, muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta etapa técnica del concurso número 247, que está destinado a cubrir un cargo de defensor o defensora para la primera circunscripción judicial con las siguientes funciones en Neuquén. Como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer un tema, ¿sí? Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición y vamos a presentar otra vez al jurado de este concurso, a la doctora Mariana Maldonado y al doctor Pablo Méndez, y otra vez les agradecemos por su participación. Bueno, doctora, la dejo entonces con el jurado y suerte. Bueno, gracias. Bueno, buen día. Yo voy a exponer medidas coercitivas, cautelares y específicamente la prisión preventiva. Bueno, el Código de Procedimiento de la provincia de Neuquén establece como norma general en el artículo 110 o como principio general que las medidas coercitivas solo serán de posible aplicación ante la necesidad de asegurar el fin de proceso y por un tiempo determinado. Muchas veces se entiende que las medidas de coerción y las medidas cautelares son analizadas como sinónimos, pero lo cierto es que tienen características distintas. Las medidas coercitivas son medidas que básicamente interpelan a las personas a las que van dirigidas a realizar determinado acto, es decir, el cumplimiento de una obligación judicial. Mientras que las medidas cautelares tienen como fin inmediato prevenir un riesgo futuro implicando algún tipo de medida precautoria. ¿Qué es lo importante de estas medidas? Específicamente en el sistema penal, a partir de la modificación del sistema procesal adversarial, se analiza cuáles son las necesidades, en los casos en concreto, de restringir los derechos individuales. Clarione hace una aclaración conceptual respecto de las medidas coercitivas o medidas cautelares que dice que cualquier medida que restrinja derechos es coercitiva y a la vez es precautoria. Coercitiva porque es necesaria, obviamente, para exigir determinado proceder. Y cautelar porque se necesita para asegurar el posible riesgo de que el proceso no culmine conforme a las necesidades. El artículo 100, tenemos el diagrama de las medidas precautorias coercitivas a partir del 110. En el artículo 103, el legislador provincial estableció específicamente las medidas de coerción. Las estipuló en 7 conceptos, indicando que se le puede exigir a una persona sometida al proceso someterse a algún tipo de control por una persona determinada o por una autoridad señalada. Se le puede exigir presentaciones ante una autoridad o ante la autoridad que se disponga en el ámbito jurisdiccional. También se le puede exigir que no se ausente de determinado lugar del territorio, no se acerca a determinado lugar, no se vincule con determinadas personas. También se le puede exigir una caución económica a los fines de garantizar que su permanencia en el proceso va a estar garantizada sin llegar a la medida extrema de última ratio como es la prisión preventiva. Asimismo, en el último inciso, que es el séptimo, señala que como última medida de coerción es la prisión preventiva. Avanzando en estos principios de la necesidad de que en un sistema se deba garantizar el fin del proceso, que es que la persona esté sometida, y garantizar el fin inmediato de una sentencia, el legislador provincial estableció como medida extrema la prisión preventiva y la estipuló en el artículo 114. Hasta el 2016, el artículo 114 lo que establecía era justamente los parámetros de la necesidad de la prisión preventiva como medida cautelar ante una circunstancia específica en el que se puede presumir que la acusación tiene factibilidad, como asimismo que existen riesgos en cuanto a la responsabilidad del imputado, pero no solamente alcanza para restringir derechos estas dos circunstancias. En lo que se avanza en este sistema es justamente en los riesgos procesales. Los riesgos procesales fueron estipulados en 3 incisos en la normativa provincial y establecen como primer riesgo el riesgo de fuga, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y un tercer riesgo que está en el inciso tercero del 114 que señala... ¿Vamos 10 minutos? Sí, no, te quedan. Perdón. Y el inciso tercero que señala justamente que existe riesgo para que
el imputado en libertad puede generar un riesgo psíquico o físico a la víctima o a la familia de la misma. En el 2016 hubo una reforma que suma los artículos 114 bis, 114 ter y 114 quater, que lo que hace en realidad es esquematizar cuando estamos ante un riesgo de fuga, cuando estamos ante un riesgo de entorpecimiento de la investigación y cuando estamos ante un riesgo de peligro de la víctima o de la familia. Lo que yo entiendo en este sistema que es vital es una estrategia, una litigación estratégica a la hora de combatir estos riesgos. Tenemos que merituar y analizar las herramientas con las que contamos desde la defensa desde el momento cero en que tomamos conocimiento de que una persona se encuentra detenida por un hecho fáctico determinado. Yo soy defensora oficial, y lo que hago principalmente al momento de la comunicación de que hay una persona detenida es tener una comunicación directa, una intervención inmediata a los fines de recabar información. Porque hay que ser conscientes del sistema. En la audiencia de medidas cautelares, que muchas veces o generalmente coincide con la audiencia de formulación de cargos, lo vital y lo importante es los riesgos procesales, acreditarlos o desacreditarlos, darle la información al juez a los fines de que pueda considerar nuestra postura. No podemos pensar, o no es la instancia procesal para venir a discutir prueba, independientemente que entiendo que la teoría de la defensa arranca desde el momento cero. Esta teoría de la defensa en donde marco yo cuál va a ser mi estrategia defensiva desde una defensa netamente activa o netamente negativa, pasiva, porque la realidad es que nos encontramos con esas circunstancias en un montón de ocasiones, conlleva a que podamos delinear cuál va a ser la estrategia. En ese delineamiento de estrategia, más allá de tomar la información necesaria para refutar los riesgos procesales y que no conlleve una prisión preventiva y la persona transite el proceso en libertad, podemos ir delineando la teoría. Podemos ir oponiendo, yo particularmente en una audiencia de medidas cautelares, es necesario hacer una oposición a la formulación de cargo, a la evidencia de la teoría de la fiscalía, a la calificación legal, independiente que ya sabemos que nos van a rechazar por extemporáneo o que no es coincidente con la etapa procesal de esa audiencia. Pero lo cierto es que la valoración de la calificación legal, de los elementos de evidencia, de la acusación, son sostén también de la valoración de los riesgos procesales. Entonces, en ese punto hay que oponerse desde el momento cero y trabajar estratégicamente en esa instancia los riesgos a los fines de que la persona permanezca en libertad. Tampoco podemos, o por lo menos de mi parte, rebatir todos los planteos. Muchas veces en un análisis estratégico también sabiendo que es una persona que más allá que en un análisis en abstracto de la imputación que se le realiza, de la evidencia con la que se sostiene este pedido de formulación, conlleva una pena de menor a 3 años que habilita desde la normativa que sea una cuestión escarcelable, lo cierto es que teniendo antecedentes penales, y eso no lo podemos discutir, debemos hacernos cargos también de las debilidades, bueno, se puede plantear, y esto yo lo hago, no a modo de perjudicar al imputado, sino muchas veces de mejorar, intentar una prisión preventiva con una modalidad domiciliaria. Entiendo que actualmente acá en la provincia de Neuquén hay una cuestión de emergencia carcelaria que se están habilitando las posibilidades de barajar esta herramienta como una alternativa posible y que a la hora de la necesidad, del análisis o de la mejor respuesta para el imputado, que somos nosotros sus representantes, está descontando pena. Esa es la realidad. No podemos decir que no. Ya sé que, o básicamente yo entiendo que no podemos someter a la persona vulnerable a que quede detenido para un acuerdo. Hay que analizar y obviamente este análisis también tiene que ver con la necesidad, con la existencia de que no haya otra medida coercitiva que pueda frenar o disminuir el riesgo procesal. Eso es vital y es importante.
En el sistema neuquino se establece que la prisión domiciliaria, conforme al artículo 119, tiene un máximo o un plazo extremo de 1 año, también está habilitado para casos complejos, que ese plazo se extienda hasta los 18 meses. ¿Qué pasa? Hubo una discusión respecto de si la prisión preventiva tiene un plazo que opera automáticamente, cumplido el plazo legal conforme al hecho, y no hay una respuesta unánime desde el precedente. Sí hubieron 3 posturas, que fue las que pude observar. Existió un precedente de Salinas y Salcedo, si no me equivoco. En esos precedentes lo que se estableció es que si a la instancia del proceso nos encontrábamos con que había transcurrido el doble conforme, la prisión preventiva, decía, se desconoce la operatividad de la prisión preventiva como medida cautelar y se puede prorrogar el plazo de la misma. En una segunda instancia de precedentes, que es, recuerdo que es Canales y Turra, se dijo que no, que el plazo era perentorio, que cumplido automáticamente el plazo preestablecido para ese caso, sea de 1 año o 18 meses, actuaba automáticamente. Después hubo un tercer análisis en la causa García-Gio, que fue un ni para mí. Fue un ni, ¿por qué? Porque en esto de la estrategia me parece que el defensor activo y conociendo cómo viene la jurisprudencia, cuál es la demanda social, cómo son las resoluciones de los jueces, estableció un tercer punto en donde la defensa subsidiariamente presentó una medida cautelar subsidiaria. Esta medida cautelar subsidiaria es la prisión domiciliaria, que obviamente es una modalidad de prisión porque restringe la libertad ambulatoria, pero ahora bien, sirve para las causas para el fin y para los deseos del imputado permanecer en su hogar. ¿Qué vengo a plantear? No me queda mucho tiempo como propuesta, como defensora para este concurso, es que se puede implementar el SAJ. El SAJ es la Oficina de Servicio de Antelación al Juicio. Es un programa que se estableció en la OEA. Este programa lo que hace es recabar información eficiente y de calidad para brindarles a los operadores judiciales la información necesaria para analizar si la prisión preventiva o una medida coercitiva es necesaria para el caso en concreto. Me podrían decir, bueno, pero esto en alguna medida tenemos información, la defensa cuenta su información con sus medios, la fiscalía contará con los suyos, pero la idea es que este programa unifique la información, se le brinde en forma eficiente, confiable a los actores del proceso, es decir, tanto a Fiscalía y a la defensa, y dejemos de litigar lo que es innecesario. Porque si bien entiendo que es algo muy costoso llevar a cabo un sistema de esas categorías con las complejidades que hay, porque hay que buscar básicamente operadores que puedan recabar esta información. Que esa información revele quién es la persona que está sujeta en este proceso. Entonces, para discutir o no discutir una prisión preventiva o una medida cautelar. Entiendo que esto justamente lo que puede llegar a garantizar es una reducción de la población carcelaria, seguridad a la ciudadanía y eficiencia al sistema penal, porque realmente lo que nosotros tenemos que demostrar como operadores es darle una respuesta al imputado, en este caso uno como defensora, y a la sociedad. Es un programa que obviamente se podría desarrollar acá en la provincia en un lugar más chico, no hablo de la ciudad de Neuquén Capital, que tiene una población o una cantidad demográfica importante, haciendo un análisis territorial, elegir un territorio de alguna de las circunscripciones más pequeñas y establecer, a ver, ¿cuáles son los delitos que se llevan a cabo? ¿Qué tipo de delito? ¿Qué grupo vulnerable desde el punto de vista de la víctima como desde el punto de vista del imputado son los que caen? ¿Cuáles son los riesgos que estas personas o por qué están sometidos al proceso penal? Y a partir de ahí
con técnicas ya sea tecnológicas, de recursos humanos, tomar la información, brindárselas a los operadores para que sea esa evidencia la que se sostenga y se analice y no discutamos por discutir. Muy bien, muy bien, bien. Tiempo, impecable. Impecable. Pablo, ¿querés hacer una pregunta con respecto al tema antes de empezar con...? No, respecto al tema. ¿No? No. Muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar a una serie de preguntas que nos hacemos a todos. Bueno, Vamos a hablar de temas jurados y vamos a hablar de temas de género. bueno. ¿Qué opinión te merece? Siempre desde la visión del defensor, ¿sí? Todas las preguntas que te vamos a hacer van a estar direccionadas, o sea, en ese sentido. Si no, te vamos a hacer la aclaración. Pero de esto de incluir perspectiva de género en las instrucciones al jurado. Bueno, entiendo que es vital las instrucciones de juzgar con perspectiva de género. Tenemos que entender que en un sistema de juicio popular, el jurado popular es el juez. Suplantamos o modificamos al juez técnico por un juez de legos. Pero en este punto hay que transmitirle la necesidad que el análisis del caso que se lleve a instancias de un juicio popular debe valorar cuáles son las condiciones tanto de la víctima como si fuera de una imputada mujer. Es una regla fundamental que debe estar dada en las instrucciones, que es vital, porque esto ha llevado a que en muchos casos exista la posibilidad de que se impugne un veredicto para el caso de que no haya habido una instrucción debida al jurado sobre juzgamiento con perspectiva de género. ¿Y de dónde surge eso? ¿De dónde con qué fundamento lo traes? De la Esto perspectiva. de la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y existe toda la normativa desde el ámbito constitucional. Nosotros como operadores tenemos la ley Micaela que nos obliga a trabajar con perspectiva de género y transmitirlo. Es una pauta normativa no solamente para juicio por jurado, sino para juicios técnicos también. Estamos en la misma situación. Nosotros como operadores, a mí si me toca un caso en el que tengo que defender a una mujer, lo hago con perspectiva de género, y en el caso de que defienda a un hombre que está acusado por un delito de violencia de género, también tengo que ser respetuosa de esa víctima. Excede los casos de género puntualmente. Claro, exactamente. Nosotros debemos respetar más allá de la defensa efectiva, eficiente, respetuosa, trato digno, normas reglas de Brasilia, Convención Belém do Pará. Todos esos parámetros normativos nos exigen actuar con respeto, pero no significa que eso a mí, por ejemplo, en el caso como defensa, me impida hacer una defensa eficiente y efectiva. Eso no es un impedimento. Nosotros podemos realizar un examen directo si llegamos a proponerla como esta víctima testigo, porque queremos acreditar alguna cuestión fáctica. Debemos ser respetuosos. Un contraexamen a una víctima. Un contraexamen a una víctima sí, es difícil. Tenemos que hasta transmitir en nuestra forma de hablar, en nuestro tono de voz, en nuestra forma de manifestaciones corporales el respeto. Y que no se sienta que la estamos atacando ni que la estamos cuestionando. Es un desafío para la defensa siempre. Sí. Creo, el contraexamen de las víctimas de género. Pero bueno, ¿conoces el concepto de debida diligencia reforzada? Sí. Tranquilo, no hay problema. Estamos en la temática, te dan ayudín. No pasa nada. No, hice curso ahora. Ahí está. ¿De dónde proviene? El tercer módulo. Ese concepto proviene de un fallo de la Corte Interamericana. No me voy a acordar. Y es a través del cual también empieza como esta obligación del Estado de fallar o de tomar decisiones con esta perspectiva.
pero bueno, no te preocupes. Ahora puedo volver, Está bien, está bien. lo voy a recordar porque lo estuve viendo hace 2 días. Te voy a preguntar entonces, te voy a hacer otra pregunta de jurados. Hoy me tocaron, en la repartija me tocó Ah, jurados. bueno. Por suerte creo que por lo menos estudio mucho jurado, no sé si soy especialista, pero sí lo estudio mucho. Siempre volviendo a esto del lugar de tu rol como defensora, ¿qué pensás de la incorporación del delito menor incluido en las instrucciones? ¿Qué es el delito menor incluido? ¿Cuáles son sus límites? Y de tu rol de defensora, ¿qué opinión te merece esto? Yo entiendo que como defensa es importantísima tener la posibilidad de un delito menor incluido. Nosotros no podemos en nuestra cabeza cerrarnos de que la acusación fáctica y la plataforma es tal con la evidencia que sustenta esa teoría, y si la fiscalía creemos que no, en un jurado, ¿no? Creemos que no lo va a acreditar, la persona va a quedar absuelta. ¿Podés oponerte? ¿Podés oponerte a que se introduzca? O sea, vos le podés pedir al Sí, juez. se podría pedir. Yo la verdad que soy, a ver, se puede oponer, pero dentro de las instrucciones y las facultades que tiene el juez, tiene la obligación de instruir un delito menor incluido. ¿Y cuál es el límite del juez para la introducción de un delito menor incluido? ¿Tiene un límite? Y yo entiendo que siempre que no perjudique la efectiva defensa y la posibilidad de una defensa eficiente, técnica y material, no hay ningún incumplimiento, no hay ningún impedimento. Es decir, que no vaya a ser perjudicial para el imputado, siempre que sea en beneficio. Pero muchas veces, a ver, vos tenés, no sé, un homicidio grabado, y si no acreditas el 87º, decís, bueno, ¿esta absolución o perpetua? Sí, Puede ser, ¿no? sí, sí. Entonces, en ese caso, ahí a lo mejor un delito menor incluido no sería Y ponele que la ayuda para la defensa, sino que, ¿se entiende a lo que voy? Puede haber casos en que estas sean las opciones, o perpetua o absolución, si no se prueba el agravante del 80, ¿se entiende? Sí, sí. ¿El Yo juez creo. tiene la obligación de darlo igual? Esa es la pregunta. Porque yo te En pregunto, lo que yo porque- estudié de Sí. juicio por jurado, es una obligación del juez darla, la instrucción. Ahora, que las partes se opongan, que esto le cause un agravio y que después sea una ¿Y cuál cuestión de sería el litigio, agravio? ¿Cuál es- y por ejemplo esto, Exactamente. y yo sostengo que la evidencia no es suficiente para acreditar esa calificación legal. No hay evidencia. Entonces a mí, en mi análisis, que no conozco el futuro, entiendo que lo van a absolver, ¿no? Y darle la posibilidad al jurado de que analice otra situación que dentro de mi plataforma fáctica, de mi teoría de la defensa, no lo pude ni siquiera pensar para plantear prueba de que ese hecho tampoco pasó. ponele que en el ejemplo que tuvimos en San Marino, o el caso que te sucedió en el delito agravado, en la base del delito Me rebautizo. básico, se haya litigado, se haya dado, ¿vale? Se haya litigado en el juicio en delito culposo, un delito imprudente. ¿Qué Sí. pasaría en ese caso? Bien. Que se haya debatido, que haya sido, digamos, contraexaminada por la defensa, o se haya propuesto una hipótesis alternativa que vaya en consonancia Los imputados con esta calificación. confesaron un culposo. Para Están acusados de homicidio agravado Sí. y los imputados confiesan un culposo. Y yo la instancia del culposo ya la litigué en la control de acusación y dijimos... no entiendo. Surge el debate. Es ¿Cómo algo funciona la que congruencia? claro, ¿Cómo algo jugar justamente, eso? era lo que iba a decir. Justamente es, a ver, Porque esos son los casos controvertidos de delito menor incluido, en realidad, o más controvertidos. el principio de, Igual, el principio de congruencia claro. básicamente, ay, perdón, No. el principio de congruencia básicamente determina que la acusación, la que se lleva al juicio con la evidencia, es
la imputación concreta y de la que yo me defiendo. No puede Es- haber una La modificación. congruencia es el objetivo desde el principio, como vos Es decís. defenderme de esto. A mí Es no el me derecho de defensa en pueden, juicio. exacto, a mí Ahí no me está. pueden imponer Ahí está. otra calificación que entienda el juez para el caso de que me va a beneficiar porque capaz que no voy preso. Es decir, en un análisis simplista. Pero tiene que ver con esto. Si existe el riesgo de que yo no me pueda defender, de que la acusación es tal, Listo. Perfecto. Doctor. Bueno, yo te voy a preguntar sobre anticipo jurisdiccional de pruebas, el artículo 155 de nuestro ordenamiento. En un caso práctico, te toca como defensora pública asistir a un usuario de defensa que está fuera de la provincia, está por un tratamiento terapéutico. Esa persona está siendo investigada, hay una imputación por un delito de abuso sexual con víctima menor de edad y representación en este caso de la querella institucional. Su asistido, el usuario, no puede venir por estar transitando un tratamiento. El Ministerio Público y la Fiscalía y la querella solicitan una audiencia de anticipo jurisdiccional de pruebas, le peticionan a un juez de garantía que se lleve a cabo la realización de la entrevista videofilmada bajo cámara Gesell, manifestando en sus argumentos que va a estar el defensor técnico para poder contraexaminar, en este caso, el testigo. ¿Qué harías vos como defensora? ¿Cuáles serían los argumentos que utilizarías en ese caso? ¿Cuál sería tu posición? Tengo una disyuntiva respecto al ordenamiento de acá de Neuquén que me llamó la atención, que habilita que el pedido del anticipo jurisdiccional no se haga de forma controvertida en la audiencia y directamente se pueda habilitar de que se llegue a la Cámara Gesell Acá hubo directamente. posición del defensor. No hubo acuerdo de parte. No hubo acuerdo, pero hubo una audiencia. Defendido, yo no voy a... Bueno, sí, yo entiendo que hay que oponerse. Bueno, hay que ponerse, esa es la Sí, pregunta. sí, por supuesto. ¿Es Hay que- válido? ¿Tiene validez Sí, legal? por supuesto. A ver, ¿Cuál es convengamos que el delito un delito contra la integridad sexual donde la víctima es un menor de edad, el núcleo de su testimonio es la prueba. Es la prueba de la acusación. Entonces, yo no puedo y no me pueden exigir que venga a intentar a defender a alguien, que la defensa es técnica y material. Yo puedo hacer un control de legalidad, puedo hacer un control de preguntas estándar conforme a cómo se entrevista a un menor. Ahora bien, la calidad y cualidades de los datos que nos brinda el imputado respecto de los hechos son vitales. Si no, la defensa es totalmente ineficiente. Porque ¿qué efectos tiene técnicamente o en abstracto el anticipo extraordinario? Es la producción de la prueba. Ujú. Es una prueba que se anticipa y que después se va a llevar al juicio tal cual fue producida. Exacto. No tengo posibilidad de contradecir nada. Si yo no tuve la posibilidad de, con información del imputado, contraexaminar a esa persona, que está bien que yo no entro en la cámara Gesell, sino que lo hago a través del perito que la toma, es una defensa totalmente ineficiente. Otro caso, ¿conocés la actual reforma del artículo 222 del Código de Sí. Procedimientos? Vayamos a un caso de delito de flagrancia, el Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de formulación de cargos, solicita al juez de garantía la aplicación de un juicio directo. ¿Qué harías vos en tu función como defensor? ¿Qué argumentarías, qué argumentos técnicos y legales utilizarías para sostener tu postura? Yo me opondría, básicamente, porque me pueden decir, a ver, en el caso en concreto que pasó en San Martín de los Andes, que la ley... ¿Siempre te opondrías? No, depende de la situación del imputado y qué es lo más conveniente. Uno tiene que ser realista con la persona que nos toca asistir, cuáles son las mejores opciones para él. Porque no es algo de la defensa, es la mejor opción para el imputado. Ahora, supongamos El que... imputado tiene una condena condicional reciente. En ese juicio directo podría tener una condena de cumplimiento efectivo, cualquiera sea el delito. Bueno, yo igual, ¿Qué harías yo ahí? soy de la idea de que uno tiene que transmitirle todo el abanico de posibilidades al imputado. El imputado es el que toma la decisión. Uno le da los criterios y las opciones y analiza la prueba en conjunto para decir, mira, esta prueba es totalmente imposible de refutarla o dame la evidencia, hago una investigación pertinente a los fines de poder En contradecirla. ese caso te dice, tengo prueba de descargo, quiero que te dice testigo. Yo me opongo, me opondría al juicio por jurado porque para mí, más allá de que me puede decir el juez, bueno,
bueno, señora defensora, yo le doy el plazo para que usted investigue. Ahora, en ese pedido de juicio, los acusadores formalizan la acusación, refieren la prueba con la que van a sustentar el pedido de su imputación, pero yo no tuve control de esa prueba, más allá de una lectura, porque me estoy enterando en la audiencia de que me van a pedir un juicio. Y entiendo que este sistema a nosotros nos exige que seamos proactivos y activos. Esta actividad de la defensa es, yo lo que hago particularmente, yo tengo un control de acusación con la prueba de la fiscalía, llamo a todos los testigos, porque yo tengo que saber si voy a hacer un examen directo, si voy a hacer un contraexamen, qué material puedo necesitar para desacreditar ese testigo. Ahora, si esa evidencia me la están diciendo en una audiencia, me van a decir, usted investigue, y la oposición a la evidencia de la fiscalía, ¿en qué momento la hago? La pierdo. Entonces, la oposición, yo la digo. Muy bien, bueno, ¿Qué más preguntas? no más preguntas. No me acuerdo lo de... Campo algodonero. Bueno, muchas gracias, perdón. Muy buenas. Muchas gracias.